idea es poder compartir todo con todos ustedes. Permítanme, vuelvo y organizo lo de siempre. Acá, pam. Organizo acá también. Chat. Listo. Y participantes. Perfecto. ¿Ya están viendo todos la imagen? Sí, señor. Perfecto. Entonces arrancamos. Básicamente el día de hoy vamos a mirar el término de la crisis y la incertidumbre. Lo vamos a ver desde unos enfoques netamente de dirección y gerencia. Entonces empecemos con que la incertidumbre es una situación basada en el desconocimiento, ¿sí? Que se tiene acerca de lo que va a suceder en el futuro. Entonces la incertidumbre es algo que siempre está presente en la vida de toda persona, por ejemplo. Y es una sensación de inseguridad, de temor, de titubeo, ¿no? Que muchas veces hace que una persona se paralice en un momento determinado, momentáneamente, estoy hablando de un nivel humano, y también paralice sus actividades. Entonces, hasta que la situación es más clara o más confiable. Es una palabra que se utiliza como referencia a distintas situaciones, ¿no? Sin embargo, es muy común en usarla en diferentes contextos económicos y estadísticos, en donde hay ciertas circunstancias, ¿no?, que imposibilitan la relación de un juicio o valoración certera de lo que sucederá más adelante. En el plano económico, la incertidumbre hace imposible la evolución del futuro, ya que, digamos, en este caso los agentes económicos, gerentes, directivos, digamos, se vuelven más evasivos cuando hay limitaciones en, por ejemplo, las inversiones de cualquier tipo, ¿no? O sea, ninguna empresa va a querer invertir en una economía en donde no hay una certeza si su inversión pueda o no pueda ser recuperada. Entonces, digamos, situaciones, lo que podemos evidenciar en diferentes países, ¿sí? Donde hay una tasa de inflación sumamente alta y que cada vez genera que precios internos suban o predicciones respecto a lo que pueda suceder en el futuro, en donde también, por ejemplo, hay acciones políticas y sociales que pueden generar desde aquí diferentes tipos de ítems de conflicto e incertidumbre, ¿no? Hablemoslo directamente. Digamos, en este caso, uno podría llegar a invertir en Venezuela porque la relación peso-bolívar es muy buena y uno podría llegar a invertir allá en diferentes tipos de negocios. Pero el problema es que frente a los términos de las acciones de la incertidumbre no le permite a uno tener una seguridad para poder generar una predicción de lo que pueda suceder. Puede ser muy bueno, pues si este amiguito Maduro sale, pero si se sostiene o si llega un heredero de él en un momento determinado y vuelve a nacionalizar todo lo que tenga la mano extranjera, pues para uno va a ser una pérdida absoluta. Por eso, uno no termina generando eso, es un ejemplo en un país, ¿no? Lo mismo sucede, y quieras o no, con nuestro país, en donde muchas empresas, frente a todas las acciones y evoluciones que suceden frente a los términos políticos y económicos en nuestro país, generan una inseguridad en donde las relaciones, yo, ¿dónde quiero invertir? Donde tengo un dinero más seguro y donde yo sé que voy a tener un retorno en algún momento, o donde puedo perderlo todo en un momento. Entonces ahí es cuando uno dice, ok, ¿será que invierto o no invierto en Colombia? Y ahí es cuando los empresarios empiezan a mirar a futuro qué posibilidades hay. Ahorita, ejemplo claro de la incertidumbre que tenemos a nivel político, lo que va a suceder. Las elecciones que vienen, pues dependiendo de esas elecciones, el futuro económico del país puede cambiar 180 grados. Si es lo que estamos mal, no sé qué pase después. Entonces, ¿qué pasa? La incertidumbre dentro de las organizaciones, pues es una constante, como ahí dice, producto de la convivencia de múltiples escenarios económicos que invierten en la gestión de una compañía con presencia en un momento determinado en diferentes lados, puede ser nacional o internacional. Entonces, ¿qué sucede? Los cambios en las corrientes políticas, los diversos momentos coyunturales que puede vivir simultáneamente un país u otro, generan factores de incertidumbre que crecen frente a las operaciones del negocio. Entonces, la diferencia entre esta influencia puede ser positiva o negativa y se da en la fijación de una estrategia en un momento determinado sólida y a largo plazo. ¿Sí? O sea, ejemplo, en Colombia es común que las empresas se encuentren con este tipo de situaciones, ¿no? Las cuales pueden afectar su estabilidad o su permanencia en el tiempo. ¿Por qué?
porque debido a todos los casos, digamos, los altos ejecutivos no están acostumbrados o preparados a afrontar contextos tan cambiantes como los que vivimos en la actualidad. Digamos que para algunos autores, los directivos pueden gestionar la incertidumbre, y es lo que vamos a ver el día de hoy, de una forma adecuada, si no son capaces de relacionar los actos empresariales actuales con una visión a futuro. O sea, digamos que lo más importante que debe hacer una persona frente a un término de campaña es tratar de prever la multiplicidad de escenarios. Ejemplo, en el que se pueden presentar incertidumbres que surgen y se convierten en algo real y tangible, pero no deben quedarse ahí, puesto que siempre se debe tener un plan a largo plazo que responda a las necesidades particulares de un momento. Entonces, desde ahí, por ejemplo, creo que me pasé, no, que pues hoy, bueno, no importa. Aquí, por ejemplo, se expone que cualquier organización que sea fuerte nunca debería tener una estrategia a corto plazo. Ahí es donde se ve el empoderamiento de una organización. ¿Por qué? Porque esto idealmente no debería depender solo del contexto político, como las elecciones electorales, sino que por el contrario, una empresa debería tener un plan a largo plazo que responda a los objetivos que se requieren alcanzar. Entonces, lo realmente importante dentro de una organización es tener una estrategia robusta en el tiempo que permita alcanzar el éxito empresarial. Si esto no es posible debido a la falta de capital, por ejemplo, para darle un soporte al negocio, entonces pues ni siquiera debería estar en el mercado. Cuando las compañías tienen la posibilidad de aplicar estrategias a largo plazo, la incertidumbre política o económica puede transformarse. ¿Por qué? Porque yo lo veo como un escenario. ¿Sí? Entonces su existencia incluso puede convertirse en una oportunidad para que los gerentes rediseñen sus estrategias, enfoquen sus recursos en los productos que generen rentabilidad y fortalezcan sus operaciones, ¿no? Centrándose en quién, pues en sus clientes. Entonces, digamos que ahí se habla que en las compañías, y esto, eso que se escribió ahí, no sé por qué no me aparece el autor, sí, es Beltrán Benjumea, quien dice eso. Él dice ahí que es cuando las compañías se enfocan en las estrategias a largo plazo, sin importar los cambios, ¿sí? Los gobiernos que se han presentado en los últimos años o cualquier tipo de mecanismo de acción frente a términos coyunturales, se puede decir que tiene un poder alto en la región, incluso con la posibilidad de expandirse, si tienen una idea de cómo generar las estrategias para generar acciones para lograr manejar los diferentes momentos y situaciones. Pero ojo, tenemos que ser sinceros. Ninguno de nosotros, ni ninguna empresa en este mundo tenía en su cabeza en el 2018 lo que iba a pasar en el 2020. Y fue la coyuntura del COVID, que de hecho la siguiente clase la vamos a centrar en cómo liderar, cómo gerenciar frente a los términos del post-COVID, que es un tema como para ir cerrando bien chusco. Pero aquí lo vamos a iniciar, y es que claro, cuando nosotros vemos esto, se genera un acto de incertidumbre absolutamente en todo el mundo. Y las organizaciones deben empezar a tener un repensar de su estrategia. Y en este momento es cuando ya los gerentes, los directivos, los dueños de una empresa, deben tener unas fortalezas para poder manejar esa incertidumbre en unos contextos como los estamos en este momento llevando. Entonces, frente a eso, debemos tener una fortaleza psicológica, un esforzarse frente al término del diagnóstico, un encontrar los medios adecuados y un mantenerse firme en la decisión. Como ustedes pueden ver la diapositiva, esto nos desarma frente a la coyuntura. ¿Qué es tener la fuerza psicológica? Básicamente es resolver una situación de incertidumbre donde no solo depende de la capacidad o estudios que tenga este directivo, sino también de la actitud que se toma para resolver el laberinto de causas y consecuencias. ¿Por qué? Porque si bien el tratar de entender qué puede suceder es una situación de mucho estrés, es fundamental que la motivación siempre se mantenga intacta y enfocada en las nuevas estrategias de cambio que se quieren alcanzar. Así de sencillo.
Esa es la fortaleza psicológica que debe tener una persona de una alta gerencia, en este caso. Esforzarse en el diagnóstico, ¿qué significa? Pues es esencial reconocer cuál es el motivo que generó el contexto de incertidumbre. Aquí en este caso fue el COVID, ¿vale? Y sus posibles consecuencias. Entonces, algunas empresas pueden tardar demasiado tiempo en resolver el qué hacer. Y simplemente por no saber cómo identificar las causas, pues ahí se puede generar un escenario muy malo en donde puede incurrir una mala gestión. Entonces ahí es donde toca mirar muy bien qué debemos hacer para enfrentarlo y desarrollar posibilidades, encontrando que los medios adecuados. En una situación de alta incertidumbre, por ejemplo, siempre hay una diversidad de opciones para salir de ello. No obstante, es fundamental que se tenga el criterio ético, que sea de verdad elevado para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no se puede sacrificar el núcleo de la organización y su reputación para poder generar, en este caso, un supuesto, una línea de acción, una supuesta salida, sino que debemos saber tener una cordura para encontrar esos medios adecuados. Entonces, desde ahí, cuando un gerente ya debe tomar la decisión, debe mantenerse firme en eso. ¿Qué significa? Que es importante no perder el enfoque de una acción tomada, salvo que el camino en donde se encuentre sea una alternativa, digamos, considerablemente más adecuada que otra, ¿no? O sea, si encuentra otro camino y es más adecuado, es muy posible, lo cual es poco probable. Es posible, pero poco probable. Si esta persona hizo un diagnóstico correcto y evaluó bien las alternativas para resolver el problema. Usted me dice, pero profe, frente al COVID, no, frente al COVID ya nosotros durante el 2019, durante el 2020 tuvimos el tiempo para pensar. Seguimos con el COVID, por supuesto, ya mucho más bajo, pero seguimos con el COVID. Pero ahora lo que nos toca es pensar que el golpe económico llega en el 2022 a 2023. O sea, hasta ahorita nosotros estamos en este despertar. Pero el golpe realmente a nivel económico mundial es 2022-2023, donde todos tenemos que mirar la relación de lo que está sucediendo y enfrentarnos a los cambios que se vienen, que han sido muy apresurados. ¿Mm? Digamos, el periódico de ayer, no sé si ustedes leyeron el periódico El Tiempo, yo leo ambos, respecto del Tiempo, como para hacer y miro y comparo. Y miraban, hombre, hay opciones posibles y viables frente a la coyuntura del clima en el mundo para el desarrollo en Colombia. Es un ejemplo. Pero que nos toca mirar nosotros cómo también manejamos nuestra capacidad interna de producción de esos productos que van a hacer falta en el mundo. ¿Mm? Igual, es un ejemplo claro. El invierno que nos está llegando ahorita es histórico. O sea, ya logramos nosotros lo de hace lo del 2017 y 2016 en estos meses de lluvia. Es increíble. Entonces nos toca mirar y analizar muy bien también qué debemos hacer para poder manejar y enfrentar la crisis en nuestras empresas y a nivel social. Entonces, desde aquí debemos tener la capacidad de trabajo para enfrentar esas crisis. O sea, el plan de trabajo para enfrentar los cambios que crean en un momento determinado esa incertidumbre y que nos genera una crisis. Digamos que es enfrentar los cambios que generen esos choques en un momento determinado económicos externos o que está relacionado con la planeación estratégica de la empresa. Debe iniciarse con una auditoría completa de la empresa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque por medio de esta auditoría podemos generar unas pautas de acción, ¿vale? Y es lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, ¿qué es lo que debemos empezar a hacer? Primero, un análisis estratégico. La razón es muy sencilla, damas y caballeros. Como lo dice ahí, la mejor defensa en épocas de incertidumbre, ¿cuál es? Es contar con un plan estratégico que neutralice o minimice los efectos negativos en periodos de crisis. ¿Qué significa eso? Quieras o no, tenemos que estar preparados porque estar preparados es la mejor estrategia. Una defensa es vital para actuar en momentos en que existen choques externos. Antes de abordar un análisis de variables, es importante aclarar cuál es el negocio que usted tiene en su empresa. ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su negocio de verdad? Para resolver interrogantes, tenemos que responder preguntas como que, ¿cuál es realmente mi negocio? ¿Sí? ¿Qué es lo que soluciona mi empresa a nivel social? Porque podemos cambiar una posibilidad, ¿vale?
Claro, totalmente, ahí está, don Ricardo. O sea, es explicar y afrontar muchas veces esa ambigüedad con una visión aérea, o sea, más que aérea, estratégica, ¿sí? También porque tiene que estar delimitada. Ahora, resolver estas interrogantes es responder estas preguntas. ¿Quién es mi cliente? ¿Vale? ¿Y por qué me compra? Si en este momento no lo está haciendo por una coyuntura, ¿por qué me compra? Para que yo vuelva otra vez a que atraerle. Entonces, ¿qué significa? Es tener una visión abierta del negocio que nos ayude a ampliar productos si necesitamos ampliarlos o los servicios para que crezcan. Y esto es muy importante porque ante una crisis hay que ser creativos e innovar. Y frente a la incertidumbre, no temer al cambio. Porque es que la incertidumbre y la crisis sirven para mejorar y para crecer. Entonces, luego que ya tengo un análisis estratégico primario, tengo que hacer un análisis externo antes de las posibles crisis. O sea, se nos vino la enfermedad, eso es una coyuntura, pero la crisis es la que se nos viene ahorita. ¿Sí me entienden? O sea, a nivel económico, a nivel empresarial es diferente. La pandemia fue una coyuntura que va a generar la crisis o que está generando la crisis. Porque es que una cosa fue la crisis social, la que nos generó la enfermedad durante el año pasado y pues esta está ahora. Pero otra cosa es la crisis que nos va a generar a nivel empresarial, a nivel de mercados. Entonces, por supuesto, porque las finanzas no están separadas de la economía. Por el contrario, las finanzas empresariales forman parte de la economía financiera de una empresa. Y esta, a su vez, integra todo dentro de un cuerpo superior, que es la economía. Entonces, la historia nos muestra cómo hay aportes de conocimientos financieros que proveen de investigaciones económicas de uso de matemáticas, estadísticas, psicología. Todo esto es muy valioso. ¿Para qué? Para estar informado sobre cómo se encuentra la economía y cuáles son sus tendencias, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al Producto Interno Bruto, el PIB, ¿sí? La inflación, las tasas de interés, cómo se encuentra la productividad, cómo se encuentra, por ejemplo, y en muchos países no lo habían tenido, el ejemplo más claro es nuestro querido amigo Inglaterra, la productividad de la mano de obra. Porque en este momento con el Brexit ellos no analizaron ese tipo de crisis, o bueno, no sé si lo analizaron y lo midieron, entonces por eso se lanzaron. Pero miren las consecuencias tan complejas que en este momento están sucediendo para lo que es el término social, o sea, las personas no tienen gasolina, las personas no van a tener pagos. No sé si ustedes se dieron cuenta, estuve mirando unos programas donde hace 8, 15 días tuvieron que sacrificar 1.2 millones de pagos. ¿Por qué? Porque tocaba sacrificarlos o dejarlos morir de hambre porque no había modelo para llevar la comida y para quien los alimentara. ¿Qué tuvieron que hacer? Matar esos pavos. Prácticamente son 1,5 millones o era 1,250,000 o 350, algo así, de pavos que no van a estar en mesas. Claro, el tipo de negocio se quebró y la real, digamos, el real actor, lo que él dice, el culpable y a quien ya demandó es el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una decisión política por encima del análisis de las extensiones tan amplias de la crisis que se les iba a visitar, que se les va a ir sumando. Por supuesto, llega un punto en donde ya se aplana, pero por ahora es muy fuerte esa crisis. ¿Sí? La crisis de la mano de obra. Entonces, crean, no crean, pero eso tiene que ver en muchos países. La balanza de capitales, el déficit fiscal, un tema que acá nos acarrea grandes problemas con nuestra deuda externa, ¿no? Entonces, las reservas internacionales, el desempleo. Entonces, digamos que toda empresa debe trabajar analizando estos sectores para mirar cómo opero y cómo manejo los factores que me puedan generar algún tipo de vulnerabilidad para el desarrollo de mi organización. Entonces, aquí, ese análisis externo implica estar informado. Implica que no solo basta con ingresar a la página de un banco, ¿sí? O revisar decisiones políticas monetarias, sino que además debemos analizar muchísimos ítems alrededor de posibilidades que existen frente a los términos de cambios para el desarrollo de mi organización. Esas tendencias tecnológicas, por ejemplo, ¿cierto? Esas fuerzas tecnológicas, esa regulación que en este momento se está llevando a cabo a nivel mundial. Los términos más claros, por ejemplo, aquí en Colombia, ya ustedes saben que era hasta este año, ¿no?
que una persona podía tener, digamos, para poder implementar un trabajo, para trabajar con el gobierno y o para poder trabajar en empresas privadas, ejemplo, diseñadores, ejemplo, comunicadores y personas que, por ejemplo, trabajan en temas económicos, los computadores portátiles sin total actualización ilegal y acción legal de todos los programas a utilizar. O sea, usted antes podía tener en su computador pues un programa legal, por ejemplo, de diseño, porque con eso iba a prestar un proyecto, pero no necesariamente el Office, no necesariamente digamos, el Word, el Excel, estos temas. No, pero ahora sí. Si usted quiere presentar algo, todo programa que esté en su computador le va a generar a usted unos costes amplios. Además de todo, porque usted va a empezar a pagar un IVA, ¿cierto? RT Fuente, RT ICA, todo lo que implica porque ya su computadorcito se volvió una empresa que tiene una gran inversión y que igual le está generando usted un retorno en un momento determinado de ese ROI, pero que significa también que va a estar ahí encima. Y donde usted no lo tenga legalizado, ya ustedes saben cómo es la ley y empieza el 1 de enero, perdón, el 1 de febrero de 2022, en donde las personas que no la tengan legalizada, pues sencillamente se les va a retener. Entonces, imagínense ese cambio para una persona, les doy un ejemplo muy claro, como yo que muchas veces tengo que estar haciendo consultorías, mirando posibilidades, por ejemplo, de aprendizaje, mirando un montón de programas para que las personas puedan generar, por ejemplo, el tema de marketing digital, en donde no es solo un tema estándar, sino tengo que mirar posibilidades. Y si en todos me toca pagar impuestos, si en todos me toca, además de todo, legalizar absolutamente todo para poder presentarlo frente al término de una junta directiva que me toca, sumarle ese costo a mi servicio. Entonces, finalmente, el recorrido de la subida del costo que va de un lado para otro y le va creciendo a todo el mundo. Ya, por ejemplo, digamos, temas muy complejos frente a los temas de los derechos de autor se van a ir encima, que pueden afectar muchos mercados. Al igual, digamos, cada vez los trabajos que son informales se están formalizando, lo cual es bueno, pero ¿qué es lo malo? Que las personas no tienen todavía el conocimiento y las conductas, ejemplo, económicas para poderse mantener sin tener problemas a futuro con diferentes entidades del Estado. Entonces, es un ejemplo pequeñito. Entonces nos toca mirar todas esas relaciones frente a las tendencias también de los consumidores. La gente está cambiando su sistema de consumo. La gente cada vez más está utilizando el Internet para muchas cosas. Pero fíjense que nos dieron digámoslo así, un timbrazo hace 8 días, que fue lo de la caída de Internet. Entonces uno dice, ojo con esto es una crisis compleja. Nuestros programas, hoy ustedes están, digamos, algunos sufriendo porque sus portales ahí de la universidad, y en mi caso yo no he podido montar ni una sola clase esta semana. ¿Por qué razón? Porque el portal está dañado. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya son temas que nos generan a nosotros la idea de cómo estamos nosotros ya de necesitados de la tecnología. Y si en un momento determinado llegase a pasar cualquier tipo de hecatombe, estamos hablando de movimientos solares, estamos hablando de, en este momento, ustedes saben que el núcleo de la Tierra está generando un flujo no muy válido de movimientos, no estoy hablando de terremotos, que no tiene que ver con el tema, sino que está creando un cambio magnético muy fuerte y no lo habían analizado, que eso puede generar un daño general en el mundo frente a los términos de tecnología por un tiempo. Y yo, wow, ¿qué pasaría si dejamos de tener este perolito? ¿Qué pasaría si el mundo se desconecta? Estamos preparados de nuevo para eso. Y eso que nosotros somos un país que realmente no somos tan compenetrados con la tecnología, pero yo no me imagino una Europa, un Estados Unidos o una Asia. Pues, chica, esa gente vive absolutamente de los modelos tecnológicos. Eso sería bien complejo. Entonces, ahí es donde nos toca mirar cómo hacemos ese análisis frente a posibles crisis que puedan suceder para estar preparado. Ahora, después de que yo hago ese análisis, es pura información, llegó un análisis interno, ¿sí? Para poder adelantarme a esa crisis. Mirar los posibles escenarios que me generan incertidumbre y que me pueden dirigir hacia una crisis. ¿Qué significa? O sea, en esta etapa se busca conocer cómo era que yo antes operaba mi empresa, digámoslo así, cómo estaba operando mi empresa antes de presentarse la crisis, ejemplo el COVID. ¿Para qué? O sea, ¿para qué sirve esto? Para preguntarme cosas como, oiga, ¿se cumplían los indicadores establecidos antes del COVID? ¿O cómo estaban las relaciones internas en áreas funcionales de mi organización? ¿O existía una matriz de evaluación de factores? ¿Por qué? Porque es que si estoy en este momento en un reseteo, casi todo el mundo está en ese reseteo, debemos hacerlo mejor.
¿Sí? ¿Cuál era mi posición financiera y comercial en el mercado? ¿Cuál era el tema de relaciones humanas? ¿Cómo, si yo tenía muy buenas, cómo lo vuelvo a lograr? Pero si no estaban tan buenas, ¿cómo cojo esta oportunidad para mejorar? ¿Mm? Entonces, desde ahí, esos modelos de auditoría integral nos ayudan a nosotros muchísimos para conocer cómo era que nosotros hacíamos las cosas para mejorar. ¿Mm? Descubramos algo llamado familia. Ok, interesante postura, pero estoy hablando a un nivel económico. Entonces, por ejemplo, la auditoría en la gerencia, ¿no? ¿Qué sucede? Enfocada en la gerencia estratégica. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se está haciendo? ¿Y cómo se va a hacer? La auditoría comercial, mire, ahí está, y de mercadeo, orientada a procesos de creación de valor de productos de buena calidad. Sí manejábamos la calidad porque yo, lo que habíamos hablado en algunas clases, por ejemplo, todo el tema de la globalización está pasando por un momento interesante porque se despertó el mundo al hecho de que los modelos logísticos de la globalización están quedados. Entonces, claro, los chinos se dieron cuenta de eso y están en este momento corriendo como sea a mirar cómo tecnológicamente suplen esa necesidad, pero mientras llegan a suplir esa necesidad, el mundo tiene que seguir andando. ¿Qué significa? Que esa neorelocalización nos está generando a nosotros posibilidades de empezar a mirar cómo generamos empresas que nos ayuden frente a las necesidades que tengamos a nivel interno para no tener que manejar esta logística tan conflictiva, tan compleja con China. ¿Mm? Entonces, ahí nos toca mirar todos estos temas por medio de auditorías que nos ayuden, ¿no? La auditoría de producción, para observar todo el proceso de producción para que se optimicen los costos. Y todo se resume finalmente al, digamos, al más fuerte de todos en este momento y la coyuntura frente a los términos de esta inestabilidad, de esta incertidumbre tan compleja, y es cómo hacemos una auditoría financiera. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar que tiene que hacerse un diagnóstico financiero, una estructura de costos y una planeación financiera. Voy a hablar de ello poco a poco. Con el fin de determinar cuál es la situación económica y financiera de una empresa, se tiene que mirar indicadores de liquidez, de endeudamiento, o sea, qué tenemos, ¿no? Y qué no tenemos, y si estamos endeudados, hasta dónde podemos pagar esa deuda. Y analizarla desde un punto de vista gerencial, para que se logre una gestión de eficiencia con funciones financieras que realmente nos ayuden. O sea, ese diagnóstico financiero, ¿qué es? Pues es diagnosticar la gestión y política financiera que tenga mi empresa. Entonces, medir a través de cuadros, de indicadores, un desarrollo histórico, hacer ese análisis, digamos, de 5 años atrás del COVID, y desde ahí empezar a mirar los cumplimientos y objetivos para llegar no solo a ese punto de equilibrio, sino lograr superar un poco la meta, ¿no? Entonces, esa planeación financiera, ese diagnóstico financiero, primero, perdónenme, es determinar cuál fue el impacto que realmente ha tenido la crisis en mi empresa, y sabemos que es muy profundo. Y en cada una de las dependencias de la misma, de las áreas en su cargo, ¿no? ¿Cuánta gente tuve que sacar para sobrevivir? ¿Cómo hago yo en un momento determinado para hacer ese análisis? Pues todo esto se hace por medio de este diagnóstico financiero. Mirar esos indicadores de gestión financiera. ¿Qué significa? El poder actuar oportunamente, ¿no? O sea, este gerente debe contar con un tablero de control, ¿se acuerda que habíamos hablado un poco de ello? Para generar ese análisis de sensibilidad, para tomar decisiones. Ah, no, esta pequeña parte sí me tocaría explicárselas, porque yo la expliqué en la clase de los lunes, se llama Balance Scott Carry, básicamente es tener un espacio, un tablero en donde me ayude a mí a visionar completamente todos los puntos de la organización. Eso es, y uno lo puede hacer hasta en Excel, sí que es el primer modelo, y ahí hoy en día ya existen herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar. Pero la idea es hacer un tablero donde miremos nosotros nuestra misión, nuestros objetivos, y desde ahí empezar a hacer un análisis financiero, humano, desarrollo, producción, proveedores, y tener todo el orden de mirar hasta dónde se genera un impacto en cada una de las tomas de decisión que yo realice, ¿vale? Entonces, desde ahí, tenemos que hacer un análisis de esa sensibilidad para tomar decisiones a partir de los cambios de políticas de capital de trabajo, por ejemplo, porque casi todas las organizaciones han tenido que rediseñar este término del capital de trabajo. Sí, la estructura de su endeudamiento, el comportamiento de las ventas, ¿no? El control de los costos y de los gastos y la generación del valor. O sea, son indicadores que nos deben ayudar a identificar cuál es la ruta a seguir. Entonces, desde ahí tenemos que mirar esa estructura de costos, que básicamente implica buscar los puntos de equilibrio que permitan tomar decisiones financieras oportunas.
¿vale? Y la planeación y el financiamiento, digamos, y el tema de planeación financiera y presupuestos, que en un momento determinado nos permite saber si pues podemos superar el choque económico, si la empresa a la coyuntura, valga la aclaración, puede manejar unos presupuestos para el cumplimiento, ¿no? Real. Y también de esas dependencias, cómo generar las acciones de cumplimiento real, porque estamos bajo una coyuntura. Y conocer el nivel de liquidez que, por ejemplo, necesite o tenga esa tesorería. Entonces, digamos que frente a estas crisis nos debemos hacer preguntas como que se están cumpliendo los indicadores de liquidez. O sea, ¿qué significa esto? Para los que no tienen el conocimiento de este lenguaje. Básicamente es mirar ese capital, ya sea de capital de trabajo, ya sea de endeudamiento, ya sea rentabilidad, si yo tengo los medios para poder ya sea sobrevivir o invertir o desarrollar, ¿vale? Digamos, se está generando una caja para cumplir las obligaciones financieras y económicas. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que si a mí me está entrando suficiente dinero para poder correr con todas las obligaciones que tengo, se presentan dificultades para llegar a un punto de equilibrio. Hombre, si lo miramos muy bien en esta coyuntura, sí se debe ver algo que puede tener una dificultad, dependiendo de la empresa. Habrá otras que estén supremamente adelantadas. O sea, les doy un ejemplo claro. Empresas de alimentos, una alquería, una alpina, pues hombre, tuvieron unas ganancias bárbaras durante estas temporadas, ¿no? Se presentan, digamos, desviaciones en los presupuestos establecidos. ¿Qué significa eso? Que si en un momento determinado generamos actos en donde estamos malgastando los dineros o se nos van en inversiones que no nos ayudan. Y si la estructura de los costos frente al término de la productividad nos genera ese margen, bueno, y el margen también comercial nos generan esos márgenes para elaborar un estado de resultados por contribución hacia la empresa. ¿Qué significa? La idea es que con todo esto uno forma una matriz de evaluación de impacto para que nos ayude mirándolo como una radiografía, para ver si este choque nos afectó de tal manera que no podemos salir o de qué manera vamos a salir. Si yo tengo esta auditoría para mirar todo lo interno, tengo que hacer un análisis ya externo, pero ojo, después de la crisis. Hablamos de la coyuntura y la incertidumbre. Entonces, claro, cuando la crisis pasa, la incertidumbre queda. Nosotros estamos pasando por la coyuntura, estamos llegando a la crisis, pero luego vamos a llegar a ese modelo que es el modelo post-crisis, que comprende la identificación y evaluación de las tendencias en ese momento, ¿no? Que de hecho toca hacerlas ya. Le doy un ejemplo claro, los hechos políticos, sociales, económicos, tecnológicos y competitivos, que son claves cuando se presenta la crisis. Aquí en Colombia, por ejemplo, estamos en un momento de demasiada coyuntura social y política. Hay mucha gente que está descontenta, pero el problema es que la gente está descontenta y entiendo el descontento. Permítanme un segundo, por favor. Un momento, ya, permítanme un segundo. Vale. Entonces, perfecto. Entonces, prosigamos. Tenemos ya que hacer un análisis externo después de la crisis. O sea, ¿qué significa? Es que ahí viene el dolor de cabeza. Y es que el mundo en crisis tiene una coyuntura, pero después de la crisis la gente tiene mucho dolor, tiene mucha rabia, hay muchos desequilibrios, tanto emocionales como de equidad económica y social, y entonces generan impactos frente a términos sociales y políticos negativos. Pero ojo, porque Ay, yo no sé si también, ese computador se le está cayendo el... digamos que también Ahora, existen coyunturas tecnológicas, por ejemplo, lo que está pasando en este momento durante toda esta crisis, ¿no? En donde realmente se está viendo cómo nosotros estamos en una explosión frente a los términos de la red, cómo la educación se revolucionó y pues el profesor que no pudo aprender a utilizar este modelo de educación, pues sencillamente no puede seguir siendo profesor. Es un ejemplo pequeñito, ¿no? En mi caso. Para mí fue muy difícil poder generar la acción de poder dictar estas cátedras porque siempre he sido muy tu vivencial, o sea, yo conexión, me meto en un salón y y que te desaparezco, desganaste. digámoslo así, emocionalmente todo se me anula y estoy con mis estudiantes. Y ahora hacer estas clases significa que me da unos retos totalmente diferentes que para mí han sido muchos que me he podido hacer al tema de educar de manera virtual. Pero créanlo o no, hay muchos jóvenes y adultos, porque
No les estoy hablando solamente que son viejitos los que no pudieron, jóvenes los cuales no tenían los modelos de expresión, sino que tenían ya era una acción frente a los términos de la educación. Y entonces como que todavía son de los que llegan y van a dictar la clase y cogen estos libros así delante de los estudiantes y les bajan y empiezan a leer. Y yo, voy, por Dios. Y pues nada, eso no es educación. Y la educación está cambiando y va a seguir cambiando. Y por ejemplo, los modelos de compra y de venta van a seguir cambiando. Entonces, nos toca identificar esas tendencias. ¿Por qué? Porque después de que se hace ese análisis externo, digamos que debemos establecer cuál es la situación de mi empresa a nivel global, ¿sí? Ejemplo a nivel de finanzas, ejemplo a nivel de mi tecnología, ejemplo a nivel de mi producto, que realmente han sido afectados por la situación mundial y por su desarrollo como tal, ¿sí? Y empezar a mirar cómo manejamos los resultados de esta evaluación, de este análisis externo, frente a términos de crisis que puedan amenazar para mi desarrollo, para mis estrategias empresariales, o cómo puedo generar fórmulas de aprovechamiento de oportunidades, ¿cierto? Y de reducción de impacto frente a algunas amenazas en el caso de cualquier empresa. Entonces, gracias a ese análisis externo, puedo acentuar una crisis económica. Y desde allí también puedo observar, por ejemplo, el estado y la tendencia de la economía global, ¿no? De la economía nacional. Por ejemplo, o sea, lo que estamos viendo ahorita en este momento, mire, no sé quién llegue de presidente, pero tiene que ser muy estratégico porque estamos frente a una poscoyuntura bien interesante. Y va a ser el tema de la comida y el agua. Y ahí es cuando nos van a venir encima a todos los países sudamericanos, muchos países extranjeros, a tratar de, como sea, arrollar, como sea, generando conflictos internos como se vio durante el siglo XIX, generando conflictos entre los mismos países de la región. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que van a tratar de hacer es crear esa conducta que siempre ha sido la misma repetida, en donde nosotros nos crean el conflicto y de ahí nos quitan algo y nos endeudan, ¿vale? O sea, estoy hablando directamente de lo que nos pasó a Colombia con Panamá, que fue un descaro absoluto y no fue por el burro de oro ni fue por los trenes, y ustedes y yo sabemos y si han leído de historia que fue por la guerra de los 1000 días. Sí, o sea, fue una estrategia funesta para quitarle a Italia el derecho de construcción del canal de Panamá, creando en Colombia una batalla primero colombo-peruana, ¿cierto? Una delimitación también frente a los términos de nuestro pequeño tropel con Venezuela para poder generar acciones económicas en ese siglo, y después se nos vinieron encima a principios del siglo XX en la guerra de los 1000 días, donde ya nosotros en 1903 estábamos arruinados por esta cantidad de pequeñas guerras que no eran viables para el desarrollo económico de ningún país y terminamos regalando literalmente Panamá, cuando no debió haber sido así, fue un descaro. Y pilas con eso, porque así nos pueden venir para hacernos endeudar, armarnos hasta los dientes, por ejemplo, lo que está pasando con San Andrés y la coyuntura con China y Estados Unidos, ya que hay un interés en este caso por crear un nuevo canal y ahí están tratando como sea de utilizarnos a nosotros en su mesa de ajedrez, siendo nosotros absolutamente peores. Entonces, frente a estas tendencias, por ejemplo, yo dije a nivel Colombia, tenemos que mirar también el crecimiento de los sectores económicos frente a la empresa que yo tenga, las variables económicas estimadas frente a las posibilidades para hacer un análisis de cómo le gano a problemas como el desempleo, a la inflación, a la tasa de cambio, no sé, toca mirar llaves, ¿sí? ¿Cómo genero esas políticas salariales? ¿Cómo me adecuo? ¿Cómo genero esas ayudas frente a las acciones laborales, pero también para el desarrollo de mi capacidad monetaria como empresario, ¿no? Mirar que, digamos, por ejemplo, en esta coyuntura, la refinanciación de muchos sectores económicos es un término viable para poder generar un manejo de la crisis, ¿cierto? Pero también frente a la incertidumbre, cómo yo puedo llegar a un punto de endeudamiento para saber invertir en algo que sea realmente potencialmente viable. Entonces, desde ahí, todas estas tendencias nos ayudan a nosotros a entender lo que pasa, ¿cierto? Las tendencias sociales, digamos, por geografía, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer un análisis? El tema de la educación, ¿no? Hay países que poco a poco están desarrollando más una mano de obra educada, con actitud. ¿Pero qué significa eso? Que también tiene actitud de compra. Entonces, esos países les puedo vender. Sí, hay países donde cada vez más la gente se le está educando para endeudarse, para comprar todo a crédito. Fantástico, pero si van a tener deuda y tienen la capacidad de pago, pues qué chévere mirar
cómo nosotros vamos manejando este tipo de series. Pero ojo, porque también hay un cambio en la población, en la mentalidad. Los jóvenes de ahora piensan diferente, completamente diferente. ¿Cuáles son sus tendencias políticas, sociales? ¿Cuáles son sus tendencias de compra? ¿Mm? ¿Qué están necesitando cada vez más? ¿Cómo podemos nosotros mirar eso para generar fortalezas frente a la competencia? Y no convertirnos en parte de los débiles, sino tratar de salir adelante. En este momento que básicamente a nivel económico hay un río revuelto a nivel mundial. Entonces, si ya tengo ese análisis externo, sí, claro, lo que dice don Ricardo es totalmente cierto. Ahora, frente a eso ya tenemos que mirar ese análisis interno después del impacto económico. ¿Qué significa eso? Que frente a los términos de las finanzas empresariales, digamos que uno tiene que ver que las finanzas no son algo que esté como separado, como algo desvinculado, sino que realmente están vinculadas al comportamiento en todas las áreas y las decisiones, ¿cierto? Y afectan en un momento determinado, por ejemplo, el flujo de caja, el cual el gerente debe estar muy pendiente. ¿Por qué? Porque no queremos que una empresa se quiebre por iliquidez. Entonces, de acuerdo con la interpretación de lo que estamos viendo alrededor de una coyuntura, es cuando diferentes autores, por ejemplo en este caso Solomon, afirma que el enfoque de las finanzas en las organizaciones es absolutamente administrativo. O sea, en época de crisis e incertidumbre, para el gerente de las finanzas es fundamental el analizar las áreas funcionales. ¿Cómo impacta la crisis en cada una de las dependencias? Y, digamos, nunca olvidar la creación de un valor para el accionista, porque este está vinculado a la creación de valor de estos stakeholders, ¿no? O sea, o los grupos de interés, para que nos acordemos de la palabra, donde tiene una responsabilidad compartida. Entonces, desde ahí, digamos que el gerente puede emprender acciones frente a la incertidumbre, como establecer con las mismas personas de la gerencia o las diferentes divisiones los objetivos a cumplir a partir de ajustes por la propia crisis, ¿no? Determinar las nuevas oportunidades, porque quieras o no nos toca volverlas a determinar frente a los términos de la fortaleza y las debilidades y de las amenazas. O sea, este DOFA básico es volver a retomarlo frente a los términos de la coyuntura y analizar así adecuadamente la estructura organizacional para poder afrontar la crisis y abordar elementos frente a la crisis, digamos que estudiando, en este caso, el óptimo estado de los ánimos de las personas. ¿Por qué? Porque es que las personas que están a mi lado, mis trabajadores, mis partners, como digo yo, debemos prepararlo para afrontar la crisis a nivel psicológico, mantenerlos motivados a que sigan trabajando. ¿Mm? Hay que prepararlos para los cambios exitosos, ¿sí? Porque debemos ayudarlos a que suban ese ánimo y a que crean que vamos a desarrollarnos como empresa en un momento determinado. Establecer nuevos mecanismos de control y de recompensa para los empleados. Es algo que estoy hablando en otra clase, que digamos, el término de la recompensa a los empleados, existen no solo las recompensas económicas, sino también existen las recompensas emocionales, existen las recompensas de seguridad. O sea, cuando yo hablo de una recompensa emocional, es darle un espaldarazo a una persona que me está ayudando día a día, decir, oiga, gracias porque usted está trabajando en esta empresa en medio de esta crisis y me está ayudando y nos estamos ayudando a salir adelante, ¿cierto? Es el hecho de darle, digámoslo así, yo digo a los empresarios, hagan convenios, sí, ese es el salario emocional. El otro salario es ese salario, digamos, de seguridad. ¿Qué significa? Que yo pueda hacer convenios donde en un momento determinado lo tenga con universidades o con colegios, en donde mi equipo pueda ir y educarse o educar a su familia y que sea un valor agregado en mi empresa. ¿Para qué? Para retener a la gente, porque no crean, no es solamente que por la crisis las empresas se están echando, no es que también mucha gente se va. ¿Por qué? Porque ven que lo que ganan no les alcanza o porque no ven por qué razón siguen ahí. Si en términos, y se los voy a decir de manera salvaje, mentales, para mucha gente pues el mundo está a punto de acabarse. Entonces, si el mundo está a punto de acabarse, ¿para qué quiero seguir? Entonces, hombre, tengo que ayudarle a estas personas a que ellos sientan que lo hacen por su familia, por sí mismos, por seguir adelante. Además de todo, como yo les decía a mis estudiantes, en el año 2012, que jamás olvidaré, fue uno de los años más difíciles para mí enseñar,
porque todo el mundo pensaba que el mundo se iba a acabar. Y nunca se me olvidará que llegamos a octubre y cuando el mundo nos acabó en septiembre, pues imagínense, los chinos quedaron como que, oh por Dios. Entonces yo les dije, bueno, ahora sí, ¿qué van a hacer con su vida? Y se reían conmigo porque yo les mamaba yo todo el tiempo. Y les dije, mire, cuando yo nací, en el 76 supuestamente iba a caer un meteorito. En el 80 porque supuestamente iba a haber una guerra nuclear. En el 86 porque pues lo de Chernobyl. En el año 89, después del muro de Berlín, porque cualquier persona podía detonar las bombas de la antigua Unión Soviética. En el 96, por una crisis que hubo supuestamente en unas vainas de unas historias que nos habían dicho que el mundo se iba a acabar. En el 2000, que porque era el año 00. O sea, en el 2012 porque se acabó. Entonces, o sea, analicen por los mayas. Entonces, imagínense que el mundo se acabó tantas veces que el problema es que el mundo se acaba cuando usted se tenga que morir. Así de sencillo. Pero mientras tanto, el mundo no se acaba y el mundo seguirá adelante. Pero no crean que ese tema es un tema emocional muy grave para las personas que están trabajando con uno en este momento y bajo esta coyuntura. Entonces, claro, el mundo se ha ido acabando todo el tiempo, exactamente. El mundo se está acabando desde que empezó. Qué bonita frase, totalmente de acuerdo, Nancy, así de sencillo. Entonces, desde ahí tenemos que mirar que tenemos que haber, tenemos que tener modelos para estudiar el óptimo estado de ánimo de nuestros empleados frente a las crisis, frente a toda la incertidumbre que está en este momento pasando el mundo. Ahora, implementar una empresa, una cultura de innovación, ¿no? de análisis, de raciocinio para resolver los problemas. ¿Qué significa? Lo que dice ahí es orientar las actividades a la creación de valor del cliente para mejorar los enfoques participativos. Tenemos que hacer que la gente se sienta que hace parte de la organización. Entonces, para ello, por ejemplo, tenemos que trabajar con el área de mercadeo. ¿Qué significa trabajar con el área de mercadeo? Pues significa implementar métodos de inteligencia digital, por ejemplo. ¿Por qué? Porque debemos empezar a conocer el comportamiento de este consumidor, ¿sí? Cómo se posicionan todos estos nuevos modelos de negocio y mercado a nivel virtual. Cómo se mejora el flujo de caja, mejorando la rentabilidad económica y financiera, haciendo inteligencia de mercados e inteligencia de negocios, con el fin de encontrar qué, pues nuevos mercados, más allá de lo que ya tengo yo como demanda existente, ¿no? Desarrollar estos mercados y espacios a veces no disputados. ¿Se acuerdan lo que, bueno, fue con, sí, con ustedes fue que estuvimos viendo el Océano Azul, ¿no? Esto es algo muy importante para poder desarrollar líneas de acción, evaluar si la empresa ha reducido su participación en el mercado, que eso está pasando. Pero, ¿cómo nosotros podemos desde ahí fijarnos para tener nuevos derroteros mediante la calidad de los productos, los servicios, el servicio al cliente, ¿no? Los precios, si son los apropiados, o deben fijarse nuevos precios, ¿no? ¿Cómo podemos diversificar los productos? ¿Cómo ofrecer algo que sea más actual y que genere ese valor al consumidor? ¿Por qué? Porque debemos analizar cómo crear nuevas líneas de producto, ¿sí? Replanteando mi negocio con lo que sé hacer. Así de sencillo, ¿no? ¿Cómo puedo diversificar estos productos para generar ese valor al consumidor? Evaluando la efectividad de la actual estructura de ventas, si, o si es necesaria reducirla. Claro, o evaluar desde su efectividad la actual estrategia de promoción y publicidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta planificar una función de mercadeo propuesto, ¿no? ¿Cómo afecta el flujo de la caja si la empresa realiza operaciones de comercio exterior en un momento determinado, analizar el mercado externo donde tenga usted operaciones para estudiar la posibilidad de abrir nuevos mercados? Esto es aprovechar una proyección de inversión a mediano plazo, ¿no? Identificando estrategias adecuadas, por ejemplo, con todo el tema actual de los incentivos que no solamente tienen los gobiernos aquí en Colombia, sino muchos gobiernos a nivel mundial que quieren apoyar. Ayer yo les estaba dictando una clase sobre los temas de los diferentes eh, grupos y gremios cooperativos de desarrollo organizacional y desde las mismas Naciones Unidas hasta, por ejemplo, la OIT. Ustedes pueden ver que ellos tratan siempre como de, digamos, el grupo de Cannes, la OEA. Todos ellos son a veces modelos que nosotros no utilizamos, que los dejamos politizar cuando realmente nos podrían ayudar a generar acciones de desarrollo en nuestras diferentes organizaciones y empresas, ¿no? ONGs, hay muchos ONGs que ayudan al desarrollo de las empresas.
Entonces, desde ahí mirar esa capacidad de producción en base a esa demanda interna y externa y la capacidad de almacenamiento, de costos de producción. Tenemos que hacer toda una limpieza frente a los términos del conocimiento de nuestra propia organización. Entonces, claro, debemos estar informados a diario, digamos, de los anuncios que haga el gobierno frente a las expectativas futuras en materia de economía, finanzas y política monetaria para saber hacia dónde me voy. Sí, y determinar políticas financieras e indicadores de impacto que ayuden a que mi empresa vuelva a salir adelante. Recuperar, digamos, las cuentas de cobro comercial, ¿no? O sea, en periodos de pago de proveedores, renegociarlos si es necesario, cómo miramos la rotación de esos inventarios. Entonces, digamos, ahí nos toca hacer cuál es el nivel de inventario necesario que tengo en mi organización. No necesito tener tanto, entonces, ¿cuánto me cuesta almacenar? Entonces, mirar a ver si puedo maximizar esos ciclos, ¿no? De comercialización y caja. Entonces, ahí tengo que mirar cómo determino ese flujo de dinero, ¿no? El dinero, o sea, el flujo de caja, pero ese es el flujo del dinero, para que se esté moviendo constantemente, para que pueda tener los modelos y medios necesarios para cancelar las obligaciones con mis empleados, ¿no? Entonces, esto es simplemente coger al empresario, si es ese empresario que se la pasaba mandando y ponerlo a trabajar, porque realmente este es un modelo en donde toca mirar de nuevo cómo todos realmente dejamos de ser tan mandatarios, o sea, tan jefes, y empezamos a ser realmente líderes en nuestras organizaciones porque toca moverse. Entonces, mirar todos estos comportamientos que implica, pues se requiere hacer un análisis de los modelos de riesgo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo arriesgar frente a las decisiones que tome? ¿Cuál es la estructura que necesito para empezar a mejorar las acciones? ¿No? ¿Cómo reestructuro los niveles de costo fijo o variables de objetivos para poder manejar ese rendimiento operativo? Entonces, desde ahí tengo que evaluar todos los impactos de la crisis. ¿Con quiénes? Por ejemplo, también con mis proveedores, porque yo no sé si con la crisis mis proveedores sean los mismos, me toque buscar otros, o si tengan las mismas también políticas o las hayan tenido que cambiar frente a los temas de la materia prima que yo necesito, ¿no? La entrega de esa materia prima. Y mirar porque, digamos lo que habíamos hablado hace un par de clases, los modelos de desarrollo actuales cada vez se están robotizando más. Entonces necesitamos afrontar esta crisis para determinar hasta dónde voy con la tecnología, detallar todos los procedimientos que se necesiten frente a la acción de poder generar y trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, el área del talento humano, el desarrollo organizacional de la empresa, ¿no? Ese desarrollo de la capacidad de la gente que yo tengo, de mis empleados. Es que es imprescindible la implementación de nuevas políticas que generen valor a las personas en las empresas, como ya hablé hace un ratito, para que no se vayan. Eso es gestión estratégica desde la gerencia. Es que una vez el gerente ha evaluado el impacto de todas las variables externas de las áreas funcionales de la empresa, del enfoque estratégico que quiero, pues elegir la mejor estrategia es estar preparado para el cambio. Entonces es preciso implementar una gerencia estratégica muy dada hacia el desarrollo financiero de la empresa. ¿Por qué? Porque es que sinceramente la empresa está para dar plata, así de sencillo. Entonces, en este contexto, el gerente debe estar seguro de cómo va a replantear o cómo va a plantear los objetivos para redefinirlos a corto, mediano y largo plazo. Y desde ahí, mirar si yo tengo las posibilidades de endeudarme o de refinanciar o de buscar cómo manejo las utilidades para encontrar herramientas en esa gestión que necesito para el desarrollo de mi empresa. O sea, una base correcta y sistémica que oriente todo lo que yo tengo, ¿sí? Ya sea a nivel monetario, ya sea a nivel de personal, para lograr los objetivos después de la crisis. Y esto incluye, digamos, un presupuesto anual orientado a la canalización de los recursos en diferentes departamentos de la organización, ¿no? Me ayude a esas necesidades. Y, digámoslo así también, un control nuevo del flujo de la caja. ¿Qué significa eso? Pues cuantificar los gastos de cada uno de los lugares o de los empleados que yo tengo, las dependencias. Y desde ahí, pues generar una nueva estructura orgánica en cada uno de los programas. O sea, que todos se empiecen a unir y que se vuelvan más pequeños en un momento determinado. Construir el futuro de una empresa implementando instrumentos de planeación y análisis en base de modelos financieros que sean viables, ¿sabes? Porque es que nosotros siempre, digamos, colocamos una empresa, es como, a ver, vamos a ir viendo cómo se desarrolla, qué va necesitando, y fíjense que hay modelos bien interesantes que nos pueden ayudar. Y estar viendo, pues, continuamente ese análisis comparativo para generar las acciones. Entonces, por eso es necesario, como dice ahí, el nuevo flujo de caja
que permita hacer un análisis de la sensibilidad para conocer el impacto probable en cuentas de ingresos y egresos y actuar con anticipación. O sea, en ese orden de ideas, el gerente debe hacer un análisis periódico del ciclo de la producción, del ciclo de la caja, de los efectos de los costos financieros, del efecto de los rendimientos, para desde ahí generar modelos de gerencia en donde realmente tenemos resultados para contribuir y salvar realmente e implementar acciones que me ayuden a crear modelos que me ayuden a construir mi empresa, ¿no? A generar elementos que determinen los procesos y a crear un equilibrio frente a lo que necesito para que mi empresa salga adelante, o sea, un equilibrio en los productos, un equilibrio en los descuentos que yo tenga que hacer en un momento determinado, un equilibrio de los productos frente a los costos unitarios, ¿vale? Ese punto de equilibrio es para tomar decisiones, para desde ahí generar el aumento del margen de contribución mediante el crecimiento de las ventas, que es lo que yo busco al final, o unidades o servicios que de, o pues la reducción de costos que sean variables, o sea, hay cosas que realmente yo me doy cuenta que no necesito tanto y que me toca reducir porque no hay nada más que hacer, como por ejemplo algún tipo de departamento o salir de una línea del producto, ¿vale? Entonces desde ahí tengo que generar un control del nuevo flujo de caja. Entonces, desde ahí tengo que hacer un análisis muy profundo para ir llevando todo lo que yo necesito para generar todas estas acciones que yo les acabo de decir, ¿no? Mirar todas estas estructuras, llegar a esos puntos de equilibrio que yo necesito, mirar ese análisis comparativo del presupuesto, mirar todos esos modelos que me ayuden a mí a desarrollar. ¿Por qué? Porque necesito reducir el índice de la estructura con base en un análisis de los costos fijos. ¿Qué significa esto? Que el gerente debe analizar si es posible reducir los costos fijos de la empresa, eliminar costos fijos, por ejemplo, de activos improductivos. ¿Sí? Convertir los costos fijos en costos variables. Un nuevo modelo de contratación del personal. Suena fuerte, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque si yo tenía a todos mis empleados realmente dentro de la planta y los iba ayudando, era lindo, me generaba una posibilidad, pero frente a la crisis que toca, pues hombre, no los quiero echar, pero si me toca salir de ustedes en un momento determinado, porque no tengo cómo pagarle, eso es muy triste. Si me toca mirar cómo cambia un modelo de contratación, un modelo de prestación de servicios a un tiempo definido o a una vinculación de servicio de entrega por proyecto, pues esto me ayuda a reducir esos costos fijos de áreas con un índice de estructura alto y modificar los procesos de reducción de costos, ¿no? Para llegar a una mayor eficiencia en un momento determinado de crisis o de incertidumbre. Y pues mejorar en un momento determinado también pues las áreas que sean funcionales. Oh, y se me faltó, ¿vale? ¿Qué significa? Esas áreas funcionales o, ya pues, o esas áreas funcionales o productivas, ¿qué significa? Que es meter el dinero, colocar el dinero en esa infraestructura que me ayude a mí a desarrollarme los diferentes modelos que hagan que tenga un retorno rápido o al menos para mantenerme en un momento determinado a flote frente a toda la incertidumbre que tiene el mundo económico en este momento, ¿vale? Evaluar la infraestructura tecnológica y metodológica que tengo en mi desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito mejorar mi cadena de abastecimiento en un momento determinado para facilitar los volúmenes en un momento determinado, ya sea de datos o de productos, y generar desde ahí los actos que yo necesite, ¿vale? Los indicadores financieros integrados que nos permitan tomar decisiones anticipadas para mejorar la rentabilidad. El flujo de caja ajustado, pues basado en un modelo de flujo más cercano que nos ayude y nos permita generar y conocer los ingresos. Permítanme porque eso debería estar acá. Ah, miren, se me había perdido, no sé dónde está. Ahora, todo esto tiene que ir de la mano con las acciones realmente de determinar la liquidez de la empresa para optimizar sus recursos. Finalmente, todo esto es eso, optimizar, optimizar y optimizar. Entonces, desde aquí, ¿qué es importante para el gerente? ¿Qué haga él? ¿Qué debe hacer? Pues hombre, sinceramente, y en nuestro caso, en nuestro país, un gerente debe iniciar ya a innovar todos los puestos que le generen crisis para cambiar totalmente el panorama. O sea, desde la crisis y la incertidumbre se puede salir rápidamente con éxito si se hacen las cosas lo mejor posible y si se aprovechan las oportunidades. Y se, el que no innova, se quiebra.
Entonces eso es prever el futuro de la empresa a partir del desembolso de efectivo, teniendo en cuenta las necesidades con las que usted trabaje, digamos, con austeridad, pero de manera eficiente. Entonces ahí le toca a usted clasificar los costos y los gastos, ¿por qué? Por absolutas prioridades, para tomar decisiones, para en un momento determinado reducir o eliminar, dependiendo de su importancia, esos costos o esos gastos. Entonces esto le ayuda además a tener una opción para el arrendamiento en un momento determinado de equipos, o la venta de sus equipos, o un arrendamiento simultáneo. O sea, mirar por dónde yo genero una reducción de costos, yo tengo una liquidez. Implementar, digamos, técnicas de negociación. ¿Qué significa eso? Pues básicamente empezar a manejar el ganar-ganar, win-win, ¿vale? Acercarse a, digamos, a los bancos y a los proveedores, a los acreedores, a todas estas empresas y empezar a hacer acuerdos de pago. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, determina la acción de la existencia de nuevos indicadores de capital de trabajo. Y desde ahí mirar cómo yo manejo esa cartera, ¿no? Ese factoring como una opción para poder obtener liquidez. Y si hay obligaciones financieras, pues en moneda extranjera analizar la posibilidad de monetizarla, ¿no? Mirando un costo financiero. Y fijar nuevos indicadores de capital de trabajo con base a los acuerdos. O sea, es fijar nuevas políticas de venta con el director de mercadeo, con un enfoque hacia el cliente, ¿no? Para que incrementemos esos ingresos. O sea, retener los clientes actuales. Si es para un servicio, si es para un bien, retener los clientes actuales es algo demasiado importante, corrigiendo los problemas que existen por la incertidumbre o por la coyuntura o por la crisis, adoptando, digamos, un servicio fuera de las barreras que presenta la crisis. Buscar nuevos clientes, ¿para qué? Para aumentar en este caso bases de datos que nos ayuden a incrementar los ingresos. O sea, bases de datos es que más gente que tenga yo, más posibilidades tengo de vender, así de sencillo. Y identificar nuevas formas efectivas de comunicar propuestas de valor en el mercado frente a mi producto para que la gente se enamore y entienda que mi producto o que mi servicio es muy importante. Entonces, ahí, tener en cuenta los alivios ofrecidos por el gobierno, pues en materia de pagos de impuestos, ¿no? Subsidios, otorgamientos de crédito, estoy hablando de la coyuntura actual, las tasas de interés, porque pues nos toca estar rebuscándonos cómo nosotros manejamos mejor el dinero, ¿no? Analizar la estructura administrativa, ¿por qué? Porque tenemos que reducir los costos, eso es así de sencillo, y no hay nada que hacer. Entonces nos toca hacer ese análisis de reducción de costos, el negociar con los empleados el pago de sus salarios en un momento determinado. Yo sé que en los estándares gubernamentales no se puede bajar, pero toca mirar hasta dónde podemos llegar a las acciones, ¿no? Y mirar, digamos, cómo generamos la acción de decisión tomada sobre los costos fijos, los costos variables, frente a los términos de los cambios de la participación para mirar cómo manejo mejor mi dinero. Y pues finalmente trabajar en un punto de equilibrio los diferentes modelos para obtener utilidades, porque lo necesitamos para el desarrollo de nuestra organización, ¿vale? Entonces, tenemos que estar informados todo el tiempo de estas metodologías de desarrollo de infraestructura económica. Tenemos que tener un instrumento de control y orientación de las empresas para que haya la mejor óptica frente a los términos financieros, por ejemplo, y reservar utilidades. Esta vez sí, todos los empresarios les toca reservar utilidades. ¿Por qué? Porque toca ir pensando en futuras eventualidades y contingencias. Los empresarios que tenían el dinero para, digamos, guardado para una eventualidad son los que han sobrevivido. No podemos medir otra realidad. Aquellos que no tenían la posibilidad de tener un dinero guardado les ha sido imposible y les ha tocado cerrar sus negocios. Entonces, ¿cómo implementamos este proceso de innovación? Bueno, pues en época de crisis e incertidumbre, el entorno es complejo por la alta volatilidad y la dificultad para visualizar el futuro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues adoptar nuevas estrategias, buscando nuevas alternativas. La innovación trae sostenibilidad. Y desde ahí, digamos, todos los sistemas que rodean la empresa siempre se van a adaptar a un proceso de generación de valor en esos grupos de interés, porque si no, sencillamente todos se van a ver afectados. Entonces, aquí el gerente está obligado a implementar una innovación en los procesos de creación de producto, en áreas de mercadeo, en procesos de producción administrativa, en modelos de gestión, ¿sí? En servicios, en soluciones de necesidades frente a quién, a este consumidor que también ha cambiado. Entonces toca ganar tiempo, reducir costos, incrementar ingresos, concretar algo novedoso, digamos el tema de la logística, la gente cada vez quiere ya más ya.
O sea, perdón la palabra, pero esa es la realidad. La gente cada vez quiere ya más las cosas, quiere más rápido los temas. Entonces la innovación involucra muchos elementos fundamentales en el progreso para que tenga resultados favorables. Y desde ahí hay que identificar y entender el problema, porque hay que innovar, hay que desarrollar nuevas maneras de atender las necesidades de los clientes y de las personas a un nivel interno y a un nivel externo. Construir las soluciones óptimas después de un análisis objetivo, trabajando en equipo con los consumidores, con los proveedores, con los accionistas. El diseño de un modelo que sea ágil para obtener un cuadro de control completo desde las finanzas y los indicadores de una gestión humana y financiera. Creo que esa es la base para poder generar desarrollo frente a los términos del modelo de crisis. Claro, yo no les quería a ustedes hablar de la crisis desde el punto de vista de qué es, cómo es, psicológicamente, cómo se hace, cuáles son las acciones. No, porque todo eso ya está. Es, oigan, mire, estamos en una coyuntura. Esta coyuntura nos ha traído una crisis y nos llega una incertidumbre mucho más compleja. ¿Pero qué debemos hacer? Primero, cuiden su dinero. Segundo, organícense. Tercero, no dejen de ahorrar. Y esa es la única manera de sobrevivir. Muchísimas gracias.